Tras las primeras elecciones democráticas, el Gobierno, en su reunión del 11 de marzo de 1978, aprueba la concesión de la preautonomía para Aragón, junto con las de Galicia, Valencia y Canarias. Habían pasado 270 años y Aragón volvía a recuperar su personalidad colectiva, creándose como organismo aglutinante a la Diputación General de Aragón. Estas imágenes pertenecientes a la manifestación de 1978, en la que unitariamente los aragoneses se pronunciaron en favor de la autonomía en busca de su perdida identidad, son ya simplemente historia. Hace 2 años, la manifestación del 23 de abril agrupó a más de 100.000 personas. En esta ocasión el número se había reducido a 25.000 bajo la convocatoria de los partidos de izquierdas. En estos momentos las fuerzas políticas se han dividido, cada cual tiene su propia interpretación y la mayor parte de los aragoneses asisten escépticos al espectáculo.